Una contraseña, 10 cuentas, una filtración y de repente 10 problemas. Si la reutilizas, aunque hagas pequeñas variaciones, una sola brecha puede comprometer varias cuentas. Necesitas una contraseña única y aleatoria en cada servicio, pero recordarlas no debería ser otra carga de trabajo. Hoy desplegaremos Vault Warden, un servicio ligero, de código abierto y compatible con los clientes oficiales de Bitwarden, alojado en nuestro Home Lab y accesible desde HTTPS sin publicarlo en internet. Si quieres aprender a montar el tuyo, quédate, te enseñamos el proceso paso a paso. ¡Hajime! Konnichiwa Neo Samurai. Hoy desplegaremos Vault Warden. Crearemos dos cuentas y comprobaremos con la extensión oficial de Bitwarden cómo generar, guardar, sincronizar y autocompletar una contraseña. Y no necesitas llegar con Docker preparado para seguir el capítulo. Para enseñarte cuanto antes el resultado, empezaremos desplegando el servicio sobre una máquina que ya lo tiene operativo y accederemos desde nuestra red mediante un dominio propio y HTTPS sin abrir puertos en el router. Cuando Vault Warden funcione, rebobinaremos y construiremos desde cero esa misma base. Una máquina virtual dedicada con Debian, acceso mediante SSH y Docker. Si partes completamente de cero, los capítulos te permitirán comenzar por esa segunda ruta y regresar después al despliegue. Al terminar, tendremos una instancia de Vault Warden funcional. En los siguientes capítulos continuaremos con TOTP, códigos de recuperación, passkeys, backups y más. Este orden nos permite adaptar el capítulo a tu punto de partida. Si ya tienes un servicio Docker, continúa desde aquí y entraremos directamente en Vault Warden. Si partes de cero y quieres reproducir toda nuestra infraestructura, utiliza los capítulos para comenzar por la creación de la máquina virtual. Cuando Docker esté operativo, regresa a la primera ruta. Ambos recorridos terminan en el mismo despliegue. Elijas el recorrido que elijas, la arquitectura se entiende como una base y dos pilares. La base es una máquina con Docker encargada de ejecutar los servicios. Sobre ella levantaremos Vault Warden. El primer pilar guardará y sincronizará nuestras credenciales, mientras sus datos permanecerán fuera del contenedor para poder actualizarlo o sustituirlo sin perderlos. El segundo pilar es el acceso cifrado, el camino que utilizarán el navegador y los clientes de Bitwarden mediante nuestro dominio y HTTPS sin publicar Vault Warden en internet. Esta separación nos permitirá construir y validar cada responsabilidad por su cuenta. Desde casa entraremos por la red local y más adelante mediante Tailscale. No necesitamos entrar todavía en los componentes concretos. Por ahora basta con entender qué resuelve cada pilar. En nuestro caso, la base será una máquina virtual dedicada con Debian y Docker sobre Proxmox, aunque tú puedes reutilizar otro tipo de servidor según tus necesidades. La infraestructura puede cambiar, pero las necesidades permanecen. Conservar y sincronizar las credenciales y proporcionar un acceso cifrado hasta ellas. Con el mapa claro, empezamos. Para esta primera ruta partimos de un servidor con Docker y Compose operativos. Antes de crear el contenedor, prepararemos el lugar donde Vault Warden conservará sus datos. El contenedor será reemplazable, pero su base de datos y sus archivos internos deben permanecer en el servidor. Primero ejecutamos id Neo Samurai para comprobar su UID y su GID. El UID identifica numéricamente al usuario y el GID a su grupo principal. En nuestro caso, ambos son 1000. Linux y Docker utilizan estos números para decidir quién puede acceder a los archivos, aunque el nombre del usuario no coincida dentro y fuera del contenedor. Para crear los directorios utilizamos install. En este contexto no instala ningún programa. La opción "-d" crea el directorio y el resto de opciones permiten establecer sus permisos, propietario y grupo en una sola instrucción. Creamos /opt/Vault Warden como root con permisos 0750. Esto permite que el propietario lea, modifique y acceda al directorio, que el grupo propietario pueda leerlo y acceder a él, pero no modificarlo, y bloquea el acceso al resto de usuarios. En un directorio, el permiso de ejecución significa poder entrar en él, no ejecutar un programa. Dentro creamos vw-data con propietario 1000. El primer número corresponde al usuario y el segundo al grupo, y permisos 0700. Esto reserva la lectura, la escritura y el acceso exclusivamente para ese propietario. Vault Warden se ejecutará dentro del contenedor con los mismos identificadores, por lo que podrá escribir sus datos sin necesidad de ejecutarse como root, mientras que otros usuarios del sistema no podrán acceder a ellos. Terminamos con ls-ld, que muestra los permisos y propietarios de ambos directorios sin listar su contenido. opt/Vault Warden debe pertenecer a root y www-data al UID y GID 1000. Esta separación permite recrear el contenedor sin perder la base de datos ni los demás archivos persistentes de Vault Warden, aunque recuerda que persistencia no significa backup. Con la persistencia preparada creamos compose.yaml. Este archivo describe cómo debe ejecutarse Vault Warden y permite que Docker Compose reproduzca el servicio siempre de la misma manera. Dentro de Services declaramos los contenedores del proyecto. Por ahora solo tendremos uno, llamado Vault Warden.
Image indica el software que ejecutaremos. Fijamos Bolwarden /server 2.1.37.0 para controlar la versión y evitar que una recreación descargue otra distinta de forma inesperada. Si prefieres latest, puedes utilizarla, pero recuerda que la etiqueta no actualizará nada por sí sola. Todavía tendrás que descargar la imagen, recrear el contenedor y comprobar el resultado. Container-name asigna el nombre reconocible que veremos en los estados y los logs. User establece 1000 para coincidir con el propietario de www.data y permitir que Bolwarden escriba sin ejecutarse como root. Restart unless stopped hará que Docker lo inicie de nuevo después de un fallo o al arrancar el servidor, salvo que lo hayamos detenido expresamente. El bloque environment define el comportamiento de la aplicación. Domain establece la dirección HTTPS que utilizarán los clientes más adelante, pero no publica el servicio ni genera el certificado. Signups allow permanece en true únicamente para crear las dos cuentas iniciales, después lo cambiaremos a false. Show password hint queda desactivado y, como no configuramos admin token, la interfaz administrativa permanece deshabilitada. En volumes conectamos www.data, es decir, opt Bolwarden www.data en nuestro proyecto, con /data dentro del contenedor. Para Bolwarden el directorio se llama /data, pero los archivos permanecen físicamente en el servidor aunque recreemos el contenedor. Finalmente, ports publica temporalmente el puerto 80 del contenedor como 127.0.0.1 2.8000. Estos valores representan la dirección y el puerto del servidor y el puerto interno. Al limitar la dirección a 127.0.0.1 podemos probar Bolwarden desde la propia VM sin exponerlo a la LAN. Guardamos el compose con permisos 0600. Ya vimos este patrón, solo root podrá leerlo o modificarlo, de modo que su configuración seguirá protegida cuando incorporemos datos más sensibles. A partir de aquí utilizamos sudo para acceder al servicio de Docker y al archivo. Primero ejecutamos docker compose config. El comando lee el compose, resuelve rutas y valores y muestra la configuración normalizada que aplicaría, pero todavía no descarga ni arranca nada. Si no hay errores, pull descarga exactamente la imagen indicada. Después, app-d crea la red privada del proyecto, crea o actualiza el contenedor y lo deja ejecutándose en segundo plano. El primer PS puede mostrar el contenedor como app, pero con health starting. App significa que el proceso ya está en marcha. Health starting indica que la comprobación interna aún no ha terminado. Mientras esperamos, consultamos logs --tail igual a 50, que limita la salida a las últimas 50 líneas para revisar la versión, el arranque y posibles errores sin llenar el terminal. Repetimos PS hasta que el estado cambie a healthy. Por último, curl consulta a live a través del puerto local. Las opciones -fs s mayúscula ocultan el progreso, conservan los errores y hacen fallar el comando ante una respuesta HTTP incorrecta. -w añade el salto de línea final. Healthy confirma la comprobación interna del contenedor, mientras que /live demuestra que Bolwarden responde realmente. Ya tenemos Bolwarden funcionando localmente. Antes de construir su acceso mediante HTTPS, una pequeña aclaración. Bolwarden es un proyecto desarrollado por la comunidad, no es un producto oficial de Bitwarden, aunque es compatible con sus clientes oficiales. Y ya que hablamos de transparencia, este vídeo no tiene patrocinador y nadie nos ha pagado por incluir o recomendar las herramientas que aparecen. Algunos enlaces de la descripción pueden ser de afiliado. Si decides utilizarlos, a ti no te costará más y estarás ayudándonos a seguir creando contenido de calidad. Y ahora sí, vamos a preparar el acceso seguro a nuestro servidor. Antes de añadir HTTPS, vamos a demostrar una propiedad importante de este despliegue. Bolwarden funciona, pero su puerto todavía no es accesible directamente desde la red local. En el paso anterior, curl respondió desde la propia máquina virtual. Esa fue nuestra prueba positiva y respondió a la primera pregunta: ¿está funcionando la aplicación? Ahora utilizaremos dos comandos diferentes para comprobar dónde escucha y quién puede alcanzarla. Empezamos en Debian con SS, una herramienta que muestra los sockets de red del sistema. Las opciones -lntp limitan el resultado a puertos TCP que están escuchando, mantienen las direcciones y los puertos en formato numérico e indican qué proceso gestiona cada escucha. El filtro Sport igual a 2.8000 evita mostrar el resto de conexiones y se queda únicamente con el puerto que nos interesa. En la salida debemos fijarnos en la dirección local. Esperamos encontrar 127.0.0.1 2.8000, confirmando que Docker ha publicado el puerto únicamente sobre el loopback de la máquina virtual. Si apareciera 0.0.0.0 2.8000 o
2.2.2.8000 significaría que escucha en todas las interfaces y que podría ser accesible desde la red. También veremos que Docker Proxy gestiona esta publicación. Es posible que aparezca 0.0.0.0 en la columna correspondiente al extremo remoto. Esto no significa que el puerto esté publicado en todas las interfaces. La columna que determina dónde escucha el servicio es la dirección local. Con esto respondemos a la segunda pregunta: ¿en qué interfaz está disponible el puerto? Nos queda comprobar el resultado desde fuera. En Windows ejecutamos test-netconnection contra la dirección de la máquina virtual 192.168.1.210 y el puerto 8000. Esta prueba intenta establecer una conexión TCP real desde otro equipo de la LAN. El resultado esperado es TCP test-succeed false. No indica que Vaultwarden esté averiado. Demuestra que Debian no acepta conexiones dirigidas a su interfaz de red porque el puerto solo está asociado al localhost en 127.0.0.1. Windows puede mostrar al mismo tiempo ping succeed true. Tampoco es una contradicción. El ping confirma que la máquina virtual está presente en la red, mientras que la prueba TCP confirma que el puerto 8000 permanece inaccesible. Las tres comprobaciones se complementan. Curl demostró que Vaultwarden responde localmente. SS confirma que escucha únicamente en el loopback y test-netconnection demuestra que otro equipo no puede alcanzarlo directamente. Más adelante, Kadi será el punto de entrada mediante HTTPS y se comunicará con Vaultwarden a través de la red privada de Docker, sin necesidad de publicar este puerto en la LAN. En nuestra arquitectura, el DNS cumplirá dos funciones diferentes y es importante no confundirlas. La primera será permanente: traducir vault.neosamurai.io a la dirección privada 192.168.1.210 para que nuestros dispositivos sepan dónde encontrar Vaultwarden. La segunda será temporal. Cuando solicitemos el certificado HTTPS, Kadi utilizará DNS-01 para crear durante unos instantes un registro TXT que demostrará que controlamos el dominio. El registro A que crearemos ahora permanecerá configurado, mientras que el TXT aparecerá únicamente durante la emisión o renovación del certificado. Estas funciones no dependen exclusivamente de Cloudflare. Nosotros lo utilizamos porque ya administra el DNS de neosamurai.io, pero puedes trabajar con proveedores como Route 53, Google Cloud DNS, DigitalOcean, Hetzner, OVH o DuckDNS. Para crear el registro A basta con poder administrar el dominio. Para que Kadi automatice después el registro temporal, el proveedor también deberá ofrecer una API y una integración compatible. El panel, las credenciales y el módulo concreto cambiarán según la infraestructura de cada Home Lab, pero el funcionamiento general será el mismo. En nuestro caso, dentro de Cloudflare creamos un registro de tipo A con el nombre Vault y lo dirigimos a 192.168.1.210. Mantenemos el estado en DNS only. Esta opción es específica de Cloudflare y significa que el proveedor responde a la consulta DNS, pero no actúa como proxy ni transporta el tráfico de Vaultwarden. En otros proveedores puede que no aparezca esta opción porque sus registros ya funcionan así de manera predeterminada. DNS only tampoco significa que el registro sea un secreto. Cualquier persona puede consultar el dominio y obtener 192.168.1.210, pero esa es una dirección privada que no puede utilizarse directamente desde Internet. Como tampoco hemos abierto puertos en el router, el acceso continúa dependiendo de estar dentro de nuestra red local o, más adelante, de disponer de una ruta privada mediante Tailscale. Para comprobar el registro permanente, desde Windows ejecutamos resolve-dnsname vault.neosamurai.io-type A. Resolve DNSName consulta cómo se resuelve el nombre indicado y type A limita la búsqueda a dirección IPv4. Si la respuesta muestra 192.168.1.210, sabemos que el dominio está apuntando correctamente a nuestra máquina virtual. Esta prueba valida únicamente la traducción del nombre, todavía no demuestra que exista HTTPS ni que Vaultwarden sea accesible mediante el dominio. Ya tenemos el registro permanente del dominio, ahora necesitamos una credencial para que Kadi pueda crear y eliminar automáticamente el registro TXT temporal que utiliza la validación DNS-01. En Cloudflare creamos un account API token dedicado a este despliegue. Lo limitamos a la zona neosamurai.io y concedemos solo DNS edit para gestionar ese registro y zone read para que Kadi identifique la zona correcta. No utilizamos el Global API Key ni damos acceso al resto de dominios. El token sigue siendo una credencial sensible, pero limitar su alcance reduce el impacto de una posible exposición. En nuestro caso no aplicamos un filtro por IP porque la dirección pública puede cambiar y bloquear una futura renovación. Tampoco fijamos una fecha de caducidad en este momento. Evitamos que el certificado deje de renovarse por un vencimiento inadvertido, a cambio de asumir que deberemos revisar y rotar el token más adelante. En Debian guardaremos la credencial
credencial en un archivo separado del compose y del caddyfile. El primer comando install no instala ningún programa, crea cloudflare.env vacío a partir de /dev/null y deja definidos a la vez el propietario root, root y los permisos 0600. Estos permisos permiten leer y modificar el archivo únicamente a root. El grupo y los demás usuarios no tienen acceso. Este comando solo se utiliza para crear el archivo inicialmente, porque repetirlo vaciaría su contenido. Después lo abrimos con sudo nano y añadimos cloudflare-api-token con el valor generado por Cloudflare. Más adelante, Compose cargará este archivo como entorno para Caddy, de modo que el secreto no quedará escrito dentro del Compose ni del Caddy file. Terminamos con stat, que revisa únicamente los metadatos del archivo. %A muestra los permisos, %U, %G el propietario y el grupo, y %N la ruta. Esperamos ver -rw root .root. No necesitamos probar aquí el valor del token. La validación funcional llegará cuando Caddy consiga crear el registro TXT y emitir el certificado. Hasta ahora Vaultwarden funciona, pero todavía no tenemos acceso mediante nuestro dominio y HTTPS. Es el momento de construir el segundo pilar. Caddy será el proxy inverso del despliegue. Recibirá la conexión cifrada, presentará el certificado y reenviará la petición a Vaultwarden por la red privada de Docker. Un proxy inverso no vuelve público el servicio por sí solo. La posibilidad de alcanzarlo depende de la red y del router. En nuestro caso, seguirá limitado a la LAN y, más adelante, a Tailscale, sin reenviar puertos desde Internet. La imagen oficial de Caddy no incorpora el módulo DNS de Cloudflare que necesitaremos para automatizar DNS-01. Así que construiremos una imagen propia con versiones fijadas. Creamos Caddy build como contexto aislado. Docker recibirá únicamente el Dockerfile y no podrá incorporar por accidente el token ni los datos de Vaultwarden. El archivo queda bajo control de root y con 0644 suficiente para que pueda leerse, pero solo root lo modifique. El Dockerfile utiliza dos etapas. La primera etapa parte de Caddy 2.11.4 builder y run ejecuta xcaddy build para añadir Caddy DNS Cloudflare v0.2.4. La segunda vuelve a Caddy 2.11.4 y copy trae desde la etapa anterior únicamente el binario compilado. Así obtenemos la imagen de ejecución con el módulo necesario sin arrastrar las herramientas de construcción. En Docker build, --pull comprueba las imágenes base fijadas, --no caché obliga a reconstruir las capas y --t asigna una etiqueta local que refleja ambas versiones. --f señala el Dockerfile y el último argumento define el contexto aislado de construcción. Cuando termina todavía no levantamos el servicio. Utilizamos docker run --rm para crear comprobaciones temporales que se eliminan al finalizar. Caddy version confirma la versión 2.11.4 y Caddy list modules debe encontrar dns.providers.cloudflare. De esta forma validamos la imagen antes de confiarle el certificado. A continuación creamos el Caddy file. El bloque bold.neosamurai.io define el dominio que atenderá. Dentro de TLS DNS Cloudflare activa DNS-01 y toma el token de Cloudflare API token. La expresión contiene el nombre de la variable, no el secreto. Reverse proxy Vaultwarden 2.80 envía cada petición al servicio por su nombre y puerto dentro de Compose. Caddy podrá crear un TXT temporal. La autoridad de certificación comprobará el dominio y emitirá el certificado sin necesitar una conexión entrante desde Internet. El Caddy file pertenece a root y utiliza 0644 porque no contiene el token. Puede leerse, pero solo root modificarlo. El primer ls sin sudo devuelve permission denied porque opt Vaultwarden está protegido. Repetimos la consulta con sudo sin relajar esos permisos. Antes de desplegarlo, validamos el archivo con un contenedor efímero. --emp file proporciona el token durante la comprobación y _ro monta el Caddy file como solo lectura. La primera validación es correcta, aunque nos advierte de que el formato aún no está normalizado. Ejecutamos Caddy fmt --overwrite con un montaje de escritura y confirmamos con stat que el archivo conserva root con la imagen y el Caddy file preparados. Hacemos una copia del compose mediante cp-a y añadimos el segundo servicio. En Vaultwarden mantenemos la imagen, el usuario 1000, las variables y el volumen de datos, incluido signups allowed en true hasta que creemos las cuentas. La diferencia importante es que eliminamos 127.0.0.1, 2.8000, 2.80. Vaultwarden seguirá escuchando en el puerto 80 de la red privada de Compose, pero ya no publicará ningún puerto en la máquina virtual.
Kadi utiliza la imagen recién construida y Restart Unless Stop Depends On con Service Healthy impide que arranque antes de que Vaultwarden esté preparado. Enfile entrega el token únicamente a Kadi, sin escribirlo en el compose. En ports publicamos 80 TCP para la redirección, 443 TCP para HTTPS y 443 UDP para HTTP/3. Estas asociaciones llegan a la máquina virtual pero no abren el router. El Kadi file se monta como solo lectura y Kadi Data y Kadi Config conservan certificados, estado de ACME y configuración interna al recrear el contenedor. Antes de aplicar nada, ejecutamos config-quiet, que valida la estructura sin imprimir variables resueltas desde cloudflare.em. Después, app-d crea o actualiza los servicios en segundo plano. Compose esperará a que Vaultwarden quede healthy antes de iniciar Kadi. Es el comportamiento previsto por Depends On. Terminamos con PS. Kadi debe aparecer con 80 y 443 publicados y Vaultwarden healthy únicamente con un puerto interno. En el siguiente paso comprobaremos el certificado y el recorrido HTTPS completo. Kadi ya está incorporado, pero arrancar los contenedores no demuestra que todo el recorrido funcione. Lo validaremos con 3 preguntas. Primera, ¿están preparados y expuestos únicamente donde esperamos? Docker Compose PS debe mostrar Vaultwarden healthy solo con 80 TCP interno sin asociación con la máquina virtual. Kadi sí debe publicar 80 TCP, 443 TCP y 443 UDP, redirección a HTTPS, tráfico HTTPS y HTTP/3, cuando el cliente lo soporte. Segunda, ¿ha obtenido Kadi el certificado? Revisamos las últimas 50 líneas de los logs de Kadi y Vaultwarden. En Kadi buscamos la finalización del desafío DNS-01 y la obtención del certificado para vault.neosamurai.io. Eso confirma que el token tenía permisos suficientes. Cloudflare creó el TXT temporal y la autoridad validó el dominio. Los logs de Vaultwarden comprueban que la aplicación continúa funcionando detrás del proxy. Tercera, ¿puede un cliente atravesar toda la cadena? Desde PowerShell ejecutamos curl contra /alive. Utilizamos el ejecutable de curl de forma explícita. Sus opciones convierten una respuesta HTTP incorrecta en fallo, ocultan el progreso y mantienen visibles los errores. Si devuelve la marca temporal, hemos probado en una sola petición el DNS, el puerto 443, TLS, Kadi, la red privada de Docker y Vaultwarden. Finalmente abrimos https://vault.neosamurai.io y ya lo tenemos. La interfaz carga sin advertencias y con un certificado válido para el dominio. La integración queda validada desde la red local. Tailscale seguirá pendiente de su propia prueba. Con HTTPS funcionando, creamos las 2 cuentas iniciales y cerramos el autorregistro detrás de nosotros. Cada usuario elige una passphrase maestra larga, única y distinta que no reutilizaremos ni dependemos de guardar dentro del propio Vaultwarden. Mantenemos activa la comprobación de contraseñas filtradas. El cliente consulta el servicio con el prefijo de un hash, no con la contraseña maestra de texto claro. Después de crear la primera cuenta, entramos, comprobamos que esté vacía, cerramos sesión y volvemos a iniciar. Esa segunda entrada demuestra que conocemos la contraseña y podremos utilizar la cuenta de nuevo. Repetimos el proceso con la segunda cuenta de una sesión independiente. Cuando ambas funcionan, hacemos una copia del compose con cp-a, cambiamos signups allowed de true a false y aplicamos 2 comandos ya conocidos. Config-quiet valida la definición sin imprimir variables resueltas. app-d compara el proyecto con los contenedores actuales y recrea Vaultwarden para aplicar el cambio. Kadi permanece en ejecución y Vaultwarden debe volver a healthy. La comprobación decisiva es funcional. En una sesión privada intentaremos registrar test@neosamurai.io. El cliente puede seguir mostrando create account porque ese enlace también participa en las invitaciones, pero el servidor debe responder registration not allowed or user already exists antes de solicitar una contraseña. Si no se crea una tercera cuenta, confirmamos que las 2 cuentas principales funcionan y que el backend rechaza nuevas altas anónimas. El servidor ya está preparado. Ahora vamos a comprobar que todo este despliegue funciona en el uso diario conectando un cliente oficial de Bitwarden. Desde Chrome Web Store instalamos Bitwarden Password Manager, comprobando que está publicado por Bitwarden Inc. y fijamos la extensión en la barra del navegador. Antes de iniciar sesión abrimos su configuración, seleccionamos el entorno Self-Host y cambiamos la server URL por https://vault.neosamurai.io. Este paso debe hacerse antes de autenticarnos, de lo contrario el cliente intentará conectar con los servidores de Bitwarden. Iniciamos sesión con una de las cuentas que acabamos de crear y comprobamos que aparece vacía. Ahora creamos un elemento ficticio llamado prueba-borrar. Utilizamos usuario.prueba@example.invalid como usuario. Generamos una contraseña aleatoria de 20 caracteres y asociamos la URL https://vault.neosamurai.io. Guardamos el elemento desde la extensión y actualizamos el web Vault.
Si aparece también allí, hemos validado la sincronización entre el cliente oficial y nuestro servidor Vault Warden. Cerramos y volvemos a abrir el formulario de acceso. La extensión reconoce la URL y utiliza el elemento ficticio para autocompletar los campos. No enviamos el formulario porque esos datos no corresponden a una cuenta real, solo estamos comprobando el autorrelleno. Para terminar, eliminamos el elemento prueba-borrar y confirmamos que no queda ningún dato de prueba. Ya hemos completado el recorrido que prometimos: generar, guardar, sincronizar y autocompletar una contraseña utilizando un cliente oficial de Bitwarden conectado a nuestro propio servidor. Si este despliegue te está ayudando, deja un me gusta y suscríbete para continuar la serie. Si te aparece la opción, puedes darle hype al vídeo, o si quieres apoyar directamente al canal, dejarnos un super thanks. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué gestor de contraseñas utilizas? Te leemos. Si llegaste al vídeo con un servidor Docker ya operativo, puedes saltar a las conclusiones. Vault Warden funciona mediante HTTPS y hemos completado el recorrido desde la creación de las cuentas hasta la sincronización y el autorrelleno con un cliente oficial de Bitwarden. Pero si partías completamente de cero, ahora vamos a rebobinar y construir la base que dimos por preparada al principio. En nuestro caso, utilizaremos una máquina virtual dedicada, no porque Vault Warden la necesite obligatoriamente, sino porque preferimos que un servicio que custodiará credenciales no comparta el mismo servidor Docker con el resto de nuestra aplicaciones. La máquina virtual dispone de su propio kernel, establece una frontera de aislamiento más clara y puede recuperarse de forma independiente. Eso no la convierte automáticamente en segura, pero nos permite separar mejor sus capas y ciclo de vida. Si ya tienes otro servidor Docker o prefieres utilizar un Proxmox Helper Script con un LXC no privilegiado, ambas pueden ser alternativas válidas. Nosotros seguimos la ruta manual porque el Helper construye una arquitectura diferente y queremos reproducir exactamente la base utilizada en este capítulo. Debian 13, una dirección estable, acceso mediante SSH y Docker instalado desde su repositorio oficial. Empezaremos descargando Debian y terminaremos justo donde comenzó la primera ruta, con un servidor Docker preparado para desplegar Vault Warden. A partir de ahí podrás volver al bloque anterior y completar todo el recorrido en orden si lo necesitas. Vamos a por ello. Antes de crear una nueva máquina virtual, dejamos la base en orden. Actualizamos el host Proxmox mediante un mantenimiento controlado y comprobamos que tenemos copias recientes de nuestras máquinas virtuales y contenedores. Ahora sí, descargamos Debian 13. En la web oficial copiamos el enlace de la imagen AMD64 NetInst. Aunque el nombre diga AMD64, es la imagen habitual para equipos de 64 bits con procesadores AMD o Intel. NetInst contiene el instalador y un sistema base pequeño. Durante la instalación descargará únicamente los componentes que seleccionaremos. Encaja muy bien con este proyecto porque queremos un servidor mínimo, sin escritorio y solo con el software necesario. Además, Debian estable nos proporciona una base predecible y sencilla de mantener. En Proxmox abrimos local. Entramos en ISO Images y seleccionamos Download from URL. Pegamos el enlace para que el propio host descargue la ISO directamente sin tener que pasar primero por nuestro ordenador. Cuando termine comprobamos que aparece en el almacenamiento local y pasamos a crear la máquina virtual. Ahora sí, creamos la máquina virtual. El asistente contiene bastantes opciones, así que avanzaremos rápido y nos detendremos únicamente en las decisiones que afectan a la compatibilidad, el rendimiento o el aislamiento. Al final dejaremos visible la pantalla Confirm para que puedas pausar y revisar todos los valores. Asignamos el identificador 210 y el nombre Vault Warden. Seleccionamos la ISO de Debian 13 y dejamos Linux como tipo de sistema. En System utilizamos Q35, que proporciona un chipset virtual moderno, y OVMF, que es la implementación UEFI. Añadimos el disco EFI en localzfs con claves preinscritas para admitir arranque firmado. Habilitamos el soporte para QEMU Guest Agent y seleccionamos Virtio SC-SI Single como controlador de almacenamiento. El agente necesitará también su componente dentro de Debian, que comprobaremos después de instalar el sistema. Creamos un disco de 32 GB con Discard, IO-Thread y emulación SSD. Discard permite comunicar a ZFS qué bloques ha dejado de utilizar Debian. IO-Thread separa el trabajo del disco del proceso principal de la máquina virtual y la emulación SSD presenta el almacenamiento como una unidad no mecánica. Para la CPU asignamos un socket, dos núcleos y el modelo x86-64V2 AES. CPU Type Host podría exponer todas las capacidades del procesador físico y ofrecer algo más de rendimiento, pero también reduciría la compatibilidad con nodos que utilicen una CPU diferente. x86-64V2 AES mantiene la aceleración AES, útil para operaciones criptográficas, y proporciona una base más fácil de trasladar. Esto no garantiza cualquier migración. El nodo de destino también tendrá que soportar este modelo. Para una carga tan pequeña preferimos esa compatibilidad al rendimiento adicional. Asignamos 2 GB de memoria. Y aquí tenemos un pequeño pro tip de Proxmox. ¡Pro tip!
Aunque queremos asignar 2 GB fijos, no desactivamos Ballooning Device. Proxmox recomienda conservarlo porque el controlador VirtuoBalloon comunica estadísticas de memoria desde Debian. Al configurar tanto el mínimo como el máximo en 2048 MB, evitamos cualquier reducción dinámica, pero mantenemos disponible esa información. También desactivamos KSM, así evitamos que Proxmox deduplique páginas de memoria de esta máquina con la de otros huéspedes, renunciando a un posible ahorro de RAM a cambio de mantener una separación más clara. Para la red elegimos Virtio sobre VMBR0, que conecta la máquina virtual con nuestra LAN, y activamos el firewall en la interfaz. Esta opción permite aplicar filtrado posteriormente, pero no crea reglas de seguridad por sí sola. Terminamos repasando la pantalla Confirm y comprobando que todos los valores coinciden antes de crear la máquina virtual. En la primera ruta partimos de una máquina que ya utilizaba la dirección 192.168.1.210. Ahora veremos cómo hacemos que la máquina virtual reciba siempre esa misma IP mediante DHCP desde su primer arranque. Proxmox ya ha generado una dirección MAC para la interfaz de red de la máquina virtual. Esta dirección identifica su tarjeta de red virtual, así que la copiamos y creamos en nuestro servidor DHCP una reserva que asocie esa MAC con la IP privada 192.168.1.210. La reserva no configura manualmente la red dentro de Debian, indica al servidor DHCP que entregue siempre la misma dirección cuando esta máquina virtual la solicite. Dependiendo de tu infraestructura, esta opción puede encontrarse en el router, el firewall o un servidor DHCP dedicado. Preferimos este método porque mantiene las asignaciones centralizadas y reduce el riesgo de conflictos, mientras Debian continúa utilizando una configuración de red automática. Necesitamos que la dirección permanezca estable porque nuestro dominio resolverá hacia ella y Kadi recibirá en esta máquina las conexiones HTTPS. Arrancamos la máquina virtual y comenzamos la instalación de Debian 13.6. El instalador contiene bastantes pantallas, pero solo nos detendremos en las decisiones que definen la base del servidor: la localización, su identidad, el particionado y el software instalado. Nosotros utilizamos el instalador en inglés, local, inglés UTF-8 y teclado US, porque coinciden con nuestro equipo. En tu caso, selecciona la distribución de tu teclado físico y compruébala antes de introducir cualquier contraseña. Configuramos Bolwarden como hostname y dejamos vacío el campo de dominio. Este no es el dominio con el que accederemos después al servicio. bowl.nesamurai.io se configurará más adelante mediante DNS, así que dejar este campo vacío es intencionado. Tampoco asignamos una contraseña directa al root. Al dejarla vacía, Debian bloquea el inicio de sesión de root mediante contraseña y concede permisos de administración con sudo al primer usuario. En nuestro caso, creamos el usuario NoSamurai. Utiliza aquí el nombre administrativo que corresponda en tu entorno. Para el disco elegimos Guided, Use Entire Disk y All Files in One Partition. Aunque la opción diga utilizar el disco completo, solo afecta al disco virtual de 32 GB conectado a esta máquina. No modifica los discos físicos ni el almacenamiento del host Proxmox. Como la máquina virtual tiene un único disco dedicado, mantenemos el particionamiento sencillo y guardamos todos los archivos del sistema en una sola partición. En este momento tampoco seleccionamos el particionado cifrado dentro de Debian porque exigiría desbloquear el disco durante el arranque, salvo que diseñáramos un mecanismo adicional de desbloqueo remoto o automático, lo que complicaría los reinicios desatendidos y la recuperación. Esta decisión no resuelve la protección de datos en reposo ni sustituye el cifrado de los backups. Ambos aspectos deberán revisarse antes de introducir credenciales importantes. Continuamos con el mirror oficial sin proxy y rechazamos participar en el Popularity Contest. En la selección de software desmarcamos Debian Desktop, Environment y Genome y dejamos únicamente SSH Server y Standard System Utilities. Esta instalación mínima reduce los paquetes, servicios y actualizaciones que tendremos que mantener. Cuando el instalador anuncia que ha terminado, antes de continuar con el reinicio, desacoplamos la ISO de Debian y comprobamos que el disco virtual aparece primero en el orden de arranque. Reiniciamos y confirmamos que Debian llega directamente a la consola de inicio de sesión sin cargar ningún escritorio. Con el primer arranque desde el disco ya confirmado, vamos a validar el resto de la instalación desde abajo hacia arriba. Primero la red y las actualizaciones y por último la integración con Proxmox. El propio prompt muestra el usuario con el que hemos iniciado sesión y el hostname Bolwarden. Con hostname-i revisamos las direcciones asignadas a Debian. Si el resultado incluye 192.168.1.210, confirmamos que la reserva de DHCP configurada anteriormente se ha aplicado. Después ejecutamos sudo apt update. Si termina correctamente, una única prueba confirma que Debian tiene conectividad, puede resolver los nombres de los repositorios y puede acceder a las fuentes de software configuradas. No necesitamos añadir comprobaciones separadas de ping o DNS. Con sudo apt full upgrade instalamos todas las actualizaciones pendientes
pendientes si las hubiera, y permitimos que apt resuelva los cambios de dependencias necesarios. En nuestro caso no quedan paquetes pendientes. Si en tu instalación se actualiza el kernel o algún componente esencial, reinicia la máquina antes de continuar y repite estas comprobaciones. Terminamos con la integración de Proxmox. Ejecutamos sudo apt install qemu guest agent para asegurarnos de que el paquete está presente. En nuestro caso, Debian confirma que ya estaba instalado. Después utilizamos system control isActive qemu guest agent. El resultado, active, demuestra que el servicio está ejecutándose dentro de Debian y preparado para que Proxmox pueda utilizarlo. Con el arranque desde el disco, la dirección estable, los repositorios accesibles y el sistema actualizado y el agente activo, ya tenemos una base fiable sobre la que continuar. Antes de modificar esta base limpia, vamos a guardar un punto al que podamos regresar. Apagamos Debian de forma ordenada y desde la pestaña Snapshots de Proxmox creamos un snapshot que identifique claramente este estado. Debian 13 actualizado, todavía sin el endurecimiento de SSH ni Docker. Como la máquina virtual está apagada, no incluimos la memoria. De esta forma, el snapshot conserva sus discos y configuración en un momento en el que el sistema no está realizando escrituras. Si cometemos un error durante los siguientes pasos, podremos volver aquí rápidamente sin repetir toda la instalación. Pero conviene separar dos conceptos. Un snapshot sirve para deshacer cambios, no para recuperar la máquina si perdemos el almacenamiento que la contiene. Para eso necesitamos un backup independiente y una restauración probada que abordaremos más adelante. Terminamos comprobando que el snapshot aparece con el nombre y la descripción previstos. Con este punto de retorno preparado ya podemos continuar con el endurecimiento de SSH y la instalación de Docker. Antes de instalar Docker, vamos a proteger el acceso administrativo por SSH. Ahora todavía podemos entrar utilizando la contraseña del usuario. Nuestro objetivo es preparar primero una alternativa mediante clave y desactivar la contraseña remota solo después de comprobar que funciona. El orden es importante para no quedarnos fuera del servidor. En este proceso intervienen dos identidades diferentes. La primera identifica al propio servidor. Desde la consola de Proxmox utilizaremos ssh-keygen-lf para calcular la huella de su clave pública ed25519. El comando únicamente la consulta, no crea ni modifica ninguna clave. Cuando conectemos desde Windows por primera vez, SSH mostrará esa misma huella y solo aceptaremos la conexión si ambas coinciden. Así comprobaremos que estamos entrando en nuestra máquina virtual y no en otro equipo. La segunda identidad nos representa a nosotros. En Windows generaremos una clave ed25519 exclusiva para este servidor y protegeremos su parte privada con una passphrase. El parámetro -A100 refuerza el cifrado de esa clave privada, aumentando el trabajo necesario para probar cada passphrase si alguien consiguiera robar el archivo. La clave privada permanece siempre en nuestro equipo. Al servidor enviaremos únicamente la clave pública. El siguiente comando realiza esa instalación una sola vez. Crea el directorio .ssh con permisos 700, por lo que solo su propietario puede acceder a él. Añade la clave pública a Authorize Keys y aplica permisos 600 para que únicamente el usuario pueda leer o modificar ese archivo. Esta primera conexión todavía utilizará la contraseña de NeoSamurai. Después probaremos la nueva identidad mediante "-i", que selecciona la clave dedicada, e Identities Only, que evita que el cliente ofrezca otras claves disponibles. La prueba es correcta si SSH solicita la passphrase de esa clave y abre sesión. Si pide la contraseña del usuario todavía, no debemos continuar. Con el acceso mediante clave confirmado, creamos un archivo independiente de endurecimiento. Mantenemos habilitadas las claves públicas, bloquearemos el acceso remoto de root y desactivaremos la autentificación mediante contraseña y teclado interactivo. También deshabilitamos X11, el reenvío del agente y los túneles TCP porque no los necesitamos. Estas opciones afectan únicamente a funciones de SSH, no al acceso a HTTPS de Bolwarden ni a Tailscale. La contraseña local de NeoSamurai seguirá existiendo para sudo y para acceder desde la consola de Proxmox. Antes de aplicar la configuración, ejecutamos sshd-t. Si vuelve al prompt sin mostrar errores, la sintaxis es válida. Recargamos SSH y utilizamos sshd-t mayúscula para consultar la configuración efectiva. grep limita la salida a las 7 opciones que acabamos de modificar. Aún así, mantendremos abierta la sesión original y realizaremos la prueba definitiva desde una segunda PowerShell. Como la autentificación por contraseña ya está deshabilitada, obtener un nuevo prompt mediante la clave confirma que el endurecimiento funciona. Solo entonces cerramos la primera sesión. Si algo fallara, todavía podríamos corregirlo desde esa conexión o desde la consola Proxmox. Con el acceso administrativo protegido, instalamos el motor que ejecutará Bolwarden. Todo este bloque sigue la guía oficial de Docker para Debian, que te dejaremos en la descripción. Nosotros la adaptamos a Debian 13 y a la versión validada durante la grabación, pero la referencia oficial te permitirá revisar el procedimiento si alguna instrucción cambia en el futuro. Debian ofrece su propio paquete docker.io y Docker también publica un script rápido. Nosotros utilizaremos el repositorio apt oficial para dejar visible el origen del software, elegir una versión y mantener la instalación y sus actualizaciones bajo el gestor de paquetes. Partimos de una Debian mínima sin versiones anteriores de Docker, Containerd o runc. Si reutilizas otro servidor,
servidor revisa y elimina primero los paquetes incompatibles indicados en la documentación. Empezamos instalando CA Certificates necesario para validar HTTPS y curl, que descargará la clave pública de Docker. Install crea etc apt keyrings con 0755. Root puede modificarlo y el resto del sistema puede recorrerlo para consultar las claves. Descargamos docker.asc con curl. Sus opciones hacen que falle ante error HTTP, siga redirecciones y consulte el progreso sin esconder los errores. No ejecutamos lo descargado, únicamente guardamos la clave con la que apt verificará el repositorio. chmod a+r permite que apt pueda leerla. Ahora creamos docker.sources. El archivo solicita paquetes binarios desde el canal estable de Docker para Debian 13 Trixie y arquitectura AMD64. SignBy asocia este origen solo con docker.asc, en lugar de confiar en la clave globalmente para otros repositorios. Mostramos el archivo con cat para detectar errores y ejecutamos apt-update. Este comando no actualiza todavía el sistema, descarga los índices y confirma que apt puede verificar el nuevo origen. Con apt-list --all versions docker-c vemos las versiones disponibles. En la grabación elegimos 29.7.1 porque es la que hemos probado, pero no debe interpretarse como una recomendación permanente. Si sigues el proceso más adelante, selecciona una versión disponible, mantenida y validada. Guardamos su identificador completo en version-string y lo aplicamos a Docker Engine y a su cliente. Esto fija la versión durante la instalación inicial, pero no bloquea futuras actualizaciones de apt. Esa política llegará en otro capítulo. Instalamos también Containerd, que ejecutará los contenedores, BuildX para la construcción de imágenes y el plugin oficial de Compose, que interpretará compose.yaml. No añadimos NeoSamurai al grupo Docker. Quien controla el socket de Docker puede obtener privilegios equivalentes a root, así que mantendremos esas operaciones detrás de sudo. Terminamos con 4 comprobaciones. Systemctl status confirma que el servicio está activo y --nopager devuelve el resultado a la terminal. Docker version debe mostrar cliente y servidor, demostrando que el cliente habla con el daemon. Docker Compose version confirma el plugin. Por último, Hello World descarga una imagen mínima, crea un contenedor y lo ejecuta. Si aparece Hello from Docker, habremos validado el recorrido completo. Con Docker preparado, ya hemos construido la base sobre la que, al principio del capítulo, desplegamos Vaultwarden. Empezamos con una contraseña repetida y 10 cuentas en riesgo. Ahora tenemos Vaultwarden sobre Docker, accesible desde nuestra propia red mediante un dominio propio y HTTPS, sin publicarlo en internet. Hemos creado 2 cuentas y probado con un cliente oficial de Bitwarden el recorrido completo: generar, guardar, sincronizar y autocompletar contraseñas únicas. Después rebobinamos para construir la base desde cero: máquina virtual dedicada en Proxmox, Debian 13, SSH mediante clave y Docker desde su repositorio oficial. Así puedes reproducir el despliegue tanto si ya dispones de Docker como si partías de cero. Pero un gestor de contraseñas es demasiado importante para depender de él solo porque funciona. Antes de confiarle todas nuestras credenciales críticas, debemos reforzar cuentas y acceso, probar los clientes de uso diario y disponer de backups consistentes con una restauración comprobada. El snapshot de hoy es un punto de recuperación del laboratorio, no un sustituto de un buen backup. En próximos capítulos llevaremos el servicio al uso diario. Añadiremos acceso remoto mediante Tailscale. Reforzaremos las cuentas con TOTP, códigos de recuperación, passkeys y FIDO2. Conectaremos los clientes móviles y de escritorio y, sobre todo, prepararemos backups y una reestructuración real. Si quieres acompañarnos durante este recorrido, suscríbete para no perderte nada. Hoy hemos construido y comprendido la base. A partir de aquí convertiremos paso a paso y mediante pruebas reales en una herramienta en la que podamos confiar cada día. Entrenamiento terminado por hoy, y si tú quieres, nos vemos en el siguiente capítulo. Mientras tanto, te dejo por aquí otro vídeo que también te puede gustar. Y recuerda, NeoSamurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!